Desaparecieron sin dejar rastro en la inmensidad blanca, como si la propia nieve los hubiera tragado. 4 semanas después, un esquiador tropezó con algo que cambiaría para siempre la historia de esa familia perdida. La madre, con las manos temblorosas y el rostro surcado por lágrimas congeladas, apretaba en su pecho una vieja fotografía, aferrándose a la esperanza entre susurros helados. Pero, ¿qué secretos ocultaba aquella cámara encontrada en el silencio gélido? Nadie estaba preparado para descubrirlo. Las primeras semanas tras la desaparición fueron un torbellino de emociones. La nieve no cesaba de caer, cubriendo cada pista, cada huella, como si quisiera borrar cualquier rastro de la familia que se había aventurado en esa montaña. Los rescatistas, abrigados hasta el cuello, se movían con precisión, pero el frío y la tormenta complicaban cada paso. La madre, sentada junto a la chimenea de la pequeña cabaña, apretaba una bufanda entre sus manos, los dedos pálidos y temblorosos. Cada sonido fuera de la ventana le arrancaba un sobresalto, y su mirada perdida parecía buscar entre las sombras a quienes ya nadie podía encontrar. Las noches eran las peores, el silencio se volvía un peso insoportable, y las lágrimas se congelaban al caer por sus mejillas. Sin embargo, en medio de aquella desesperación, nadie podía imaginar que algo inesperado estaba a punto de cambiarlo todo, aunque aún no sabían dónde ni cuándo aparecería esa chispa de esperanza. El esquiador avanzaba con cuidado por la ladera. El crujir de la nieve fresca bajo sus botas era el único sonido en aquel paisaje blanco e infinito. El viento helado golpeaba su rostro, pero él apenas lo notaba. Sus ojos estaban fijos en un pequeño objeto que sobresalía entre la nieve, apenas visible tras una capa delgada de hielo. Se agachó lentamente, con el aliento formando nubes efímeras en el aire frío. Sus dedos temblorosos retiraron la nieve y el hielo, revelando una cámara de fotos antigua, cubierta de arañazos y congelada en el tiempo. La empuñó con cuidado, sintiendo el peso de lo desconocido. ¿De quién sería? ¿Cuánto tiempo habría estado allí, enterrada bajo el frío implacable? Mientras la observaba, una mezcla de curiosidad y una extraña inquietud se apoderó de él. Sabía que aquel hallazgo no era casualidad, había algo más detrás de esa cámara, algo que esperaba ser descubierto. Sin embargo, en ese instante, solo podía imaginar las historias ocultas tras su carcasa helada. Con el corazón acelerado, guardó la cámara en su mochila, sin saber que estaba a punto de abrir una puerta que nadie esperaba cruzar. De regreso en su refugio, el esquiador colocó la cámara sobre la mesa con cuidado, como si temiera romper un frágil secreto. La habitación estaba iluminada por la tenue luz de una lámpara, que proyectaba sombras alargadas sobre las paredes de madera. Respiró hondo antes de intentar abrir la tapa trasera, y al hacerlo, un rollo de película deslizó lentamente entre sus dedos. La superficie del carrete estaba cubierta de gotas de humedad, pero aún parecía intacta. Con manos temblorosas, lo guardó en un pequeño estuche, consciente de que aquello podría contener respuestas, pero también nuevas preguntas. Mientras observaba la cámara, su mente se llenaba de imágenes, una familia disfrutando de la nieve, risas congeladas en el tiempo, momentos capturados en silencio. Pero, ¿qué había sucedido para que esa cámara terminara abandonada en ese lugar remoto? Afuera, el viento aumentaba su furia, azotando las ventanas con insistencia, como si quisiera advertirle que lo que estaba a punto de descubrir no sería fácil de enfrentar. En ese instante, el esquiador sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Colocó la película cuidadosamente sobre la mesa y buscó en su mochila el viejo revelador que siempre llevaba en sus escapadas, un equipo modesto pero confiable. La habitación se llenó de un aroma químico y un silencio tenso, roto solo por el goteo del agua al procesar las imágenes. Cada minuto parecía eterno mientras las fotografías empezaban a emerger del papel, revelando escenas borrosas al principio, que poco a poco se volvían más claras. Sus ojos se detuvieron en una imagen en particular, una familia sonriente, con rostros que irradiaban felicidad bajo un cielo gris, rodeada de nieve. Pero había algo extraño en esa foto, un detalle pequeño que no encajaba, una sombra que parecía observar desde el fondo. El esquiador sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras pasaba la siguiente foto, y luego otra, cada imagen cargada con un misterio que lo atraía y lo aterraba al mismo tiempo. El reloj en la pared marcaba las horas, pero él apenas lo notaba. Su mente giraba con preguntas sin respuesta, y la cámara, ahora abierta sobre la mesa, parecía exigirle que siguiera adelante,
que descubriera la verdad oculta tras aquellos instantes congelados en el tiempo. Sin embargo, aún no sabía lo que estaba a punto de encontrar. Al día siguiente, el esquiador tomó la cámara y las fotos con cuidado y decidió buscar ayuda. Caminó entre árboles cubiertos de nieve, cada paso hundiéndose en el manto blanco, mientras su mente repasaba cada imagen que había revelado. Al llegar a un pequeño pueblo cercano, entró en la tienda de fotografía del lugar, donde un anciano, con manos arrugadas y ojos atentos, recibió el carrete con respeto. Mientras el anciano examinaba las imágenes, el esquiador notó cómo su rostro se tornaba serio, casi preocupado. «Estas fotos no son comunes», murmuró, sin levantar la mirada. «Hay algo en ellas que no encaja, algo que podría cambiar todo». El esquiador sintió una mezcla de curiosidad y temor. Se sentó en un banco de madera frente al local, observando cómo la nieve continuaba cayendo, lenta y silenciosa. Dentro, el anciano seguía revisando las fotos, cada una más inquietante que la anterior. Afuera, el mundo parecía esperar una respuesta que aún no llegaba, y el esquiador comprendió que aquel hallazgo era solo el principio de una historia mucho más profunda y oscura. Esa misma tarde, el esquiador recibió una llamada que heló su sangre. La voz al otro lado del teléfono era firme, pero cargada de una tristeza contenida. Era la policía local, pidiéndole que se presentara en la estación para hablar sobre las fotografías. Al llegar, el frío parecía haberse colado aún más en sus huesos. En la sala de interrogatorios, un detective desplegó frente a él una copia de una de las imágenes, señalando con el dedo un detalle apenas perceptible, un pequeño objeto olvidado en la nieve, muy cerca de la familia. El esquiador miraba fijamente, intentando comprender la importancia de aquello. El silencio entre ellos era denso, roto solo por el sonido lejano de una tormenta que comenzaba a formarse afuera. El detective explicó que esa pequeña pista podría ser la clave para resolver el misterio de la desaparición, pero que necesitaban más tiempo para analizarla. Mientras escuchaba, el esquiador sentía cómo la realidad se desdibujaba a su alrededor, y una mezcla de miedo y esperanza se instalaba en su pecho. Al salir de la estación, el viento azotaba con fuerza, levantando remolinos de nieve que cegaban la vista. Él apretó la cámara contra su pecho, consciente de que aquella historia todavía estaba lejos de terminar. Esa noche, la madre no podía dormir. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con una fuerza casi cruel, y cada ráfaga parecía traer consigo un susurro de lo que había ocurrido en la montaña. En la penumbra de su habitación, apretaba entre las manos una fotografía arrugada, la última que había tenido de su familia antes de que todo desapareciera. Sus ojos, cansados y enrojecidos, miraban al vacío mientras recordaba los momentos felices que se habían desvanecido con la tormenta. De repente, el teléfono sonó, cortando el silencio como un filo. Su corazón se aceleró, y con dedos temblorosos descolgó el auricular. La voz al otro lado era desconocida, pero firme. Le dijeron que habían encontrado algo importante, algo que podría cambiarlo todo. Un escalofrío recorrió su espalda, mezclando miedo y esperanza. Se aferró a la fotografía con fuerza, preguntándose si finalmente la verdad estaba a punto de salir a la luz o si, por el contrario, el misterio sería aún más profundo. La nieve seguía cayendo, implacable, mientras ella esperaba, atrapada entre el pasado y lo que estaba por venir. Al amanecer, el esquiador regresó a la montaña con un grupo de rescatistas. La nieve, aún fresca, cubría cada rincón con un manto silencioso y profundo. Sus botas dejaban huellas que parecían desaparecer en cuestión de minutos bajo la constante caída del polvo blanco. Mientras caminaban, el esquiador señalaba el lugar donde había encontrado la cámara, y los rostros de los rescatistas mostraban una mezcla de cansancio y escepticismo. De repente, uno de ellos tropezó con algo bajo la nieve. Al agacharse, descubrió un objeto metálico medio enterrado. Lo sacaron con cuidado, revelando un pequeño colgante, frío y cubierto de hielo. El esquiador lo sostuvo entre sus dedos, observando cómo la luz del sol naciente brillaba en su superficie. En ese instante, el aire pareció volverse más denso, y un silencio profundo cayó sobre el grupo, como si la montaña misma contuviera la respiración. Nadie dijo una palabra, pero todos sintieron que ese hallazgo era más que un simple objeto perdido. Algo invisible y poderoso comenzaba a despertar bajo la nieve, y la verdad, hasta entonces oculta, estaba a punto de emerger. En la pequeña sala de reuniones del cuartel de policía, la atmósfera era densa y cargada de tensión.
El detective desplegó sobre la mesa varias fotos ampliadas, junto al colgante encontrado en la montaña. La madre, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo, escuchaba en silencio mientras el detective relataba detalles que hasta entonces le eran desconocidos. Su voz era firme, pero contenía un dejo de comprensión que la hizo levantar la vista lentamente. Este colgante pertenece a su hija, dijo el detective, señalando una inscripción apenas visible. La madre apretó los labios, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. Lo encontramos cerca de un lugar donde también hallamos rastros que podrían pertenecer a la familia. El silencio se hizo absoluto. Afuera, la nieve seguía cayendo, implacable, como si el tiempo también estuviera atrapado en ese instante. Ella cerró los ojos, recordando las risas y los abrazos de aquellos días antes de la tormenta. Pero ahora, en esa habitación fría, la esperanza y el miedo se entrelazaban en un torbellino silencioso, mientras todos esperaban la próxima pieza que completaría el rompecabezas. El esquiador regresó a su cabaña con una mezcla de inquietud y determinación. Afuera, la nieve caía sin descanso, cubriendo el paisaje con una quietud casi irreal. Cerró la puerta tras de sí y se sentó frente a la chimenea, donde las llamas danzaban lentamente, proyectando sombras que parecían moverse al ritmo de su respiración acelerada. En sus manos sostenía la cámara, ahora abierta y vacía, pero llena de historias no contadas. Con cuidado, revisó una vez más las fotografías reveladas, buscando detalles que antes habían pasado desapercibidos. Sus ojos se detuvieron en una imagen donde, a lo lejos, una figura solitaria parecía observar desde la niebla, envuelta en un silencio que helaba el alma. Sintió que algo no encajaba, como si esa sombra fuera una clave oculta que nadie había notado. La noche avanzaba y el frío se colaba por las rendijas, pero él no podía alejarse de aquella sensación. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo, aunque aún no podía imaginar cuán profundo sería el impacto de lo que estaba por venir. La llamada llegó justo cuando el sol comenzaba a asomarse entre las montañas, tiñendo la nieve de un dorado tenue. La voz al otro lado era clara, casi solemne, habían encontrado a la familia. No en vida, pero sí en un refugio oculto bajo la nieve, donde habían resistido días de frío y soledad, dejando detrás una historia escrita en cada objeto, cada fotografía, cada suspiro congelado en el tiempo. La madre, al escuchar la noticia, sintió que el mundo se desmoronaba y se reconstruía en un instante. Lágrimas brotaron sin control, mezclando dolor y alivio, como un río que arrastra todo a su paso. El esquiador, que había sido el puente entre lo perdido y lo encontrado, permanecía en silencio, con la mirada fija en la cámara vacía, ahora símbolo de aquella verdad amarga pero necesaria. En el pueblo, la nieve seguía cayendo, cubriendo las huellas y silencios con su manto eterno. Y mientras la familia descansaba finalmente en la paz helada de la montaña, una pregunta quedaba flotando en el aire frío: ¿qué secretos aún guardaba esa cámara? ¿Qué historias aún dormían bajo la nieve, esperando ser descubiertas algún día? La respuesta parecía esconderse en el susurro del viento, invitando a quienes quisieran escuchar a no olvidar jamás.